Aún no largamos, chicos, todavía no largamos, por eso. Vamos a esperar un poquito porque se están uniendo parte del equipo, así que vamos a esperar un poquito. Le vamos a dar un par de minutitos más y ya largamos. Porque obviamente calculo que deben tener actividad y hay que respetar el tiempo de todos. ¿Cómo les va? Buenos días, ¿cómo están? Estamos esperando, porque nos habían dicho que la gente del área de capacitación o, bueno, la gente de la secretaría iba a contarnos algo, a comenzar o a abrir la charla. Por eso estamos viendo a ver si ellos inician, ¿no? la charla de hoy. Eso estamos viendo. Esperamos. Listo. Muy bien. Gracias. ¿Que te colabore? ¿Querés? Bueno, vamos a iniciar este primer día de capacitación. Aquí estamos Lucía. Lucía es nuestra trabajadora social. Nosotros formamos parte del programa provincial. Yo soy médica infectóloga, soy Gabriela Roca. Y primero quiero agradecerles. Nosotros tenemos que agradecer mucho a ustedes que están de ese lado, fundamentalmente porque son el pilar de este programa. Y obviamente a la jefa del área de epidemia, a la gente del área de
integración sanitaria, programa de integración sanitaria, que la verdad, de acción y promoción de salud, que nos permite realmente estar con ustedes y compartir este espacio que nos parece muy enriquecedor. Sí, el área de capacitación también, que bueno, está planificando todas estas actividades. Un poco la idea y la propuesta de hoy, que también nos convidan, digamos, eso desde el área de integración sanitaria, es poder encontrarnos para poder pensar cuestiones bien concretas que tengan que ver con la atención y el tratamiento de la tuberculosis en los CAPS, ¿sí? Pero que no tengan que ver con una clase magistral, sino con eso, poder sacarnos dudas, poder informarnos de cuestiones básicas que hagan más fácil y que tengan que ver con un marco de derechos y una atención integral para todas las personas que están transitando en APS, ¿sí? Lu, ¿puedo decir una cosita antes de seguir? Yo soy Flor, de la Dirección de Integración Sanitaria. Se escucha re mal, ¿no? Sí, debes tener prendido varios parlantes. Ahora sí, con algunas personas todavía no nos conocemos, pero bueno, quería agradecerles por haberse sumado y también decirles que en el chat dejé un link de formulario de Google para que puedan anotar su nombre, el centro de salud del que forman parte, su mail, y con esa información después les vamos a poder pasar esta capacitación que va a estar grabada porque hay algunas personas que no se podían sumar, también el material que podamos ir elaborando, y información para el ingreso al aula virtual que está en el SIGIPSA, donde van a estar todas estas cosas guardadas, y por último los certificados cuando terminemos el ciclo la semana que viene. Eso, gracias. Gracias, Flor. Bueno, gente, un poco la idea de la jornada de hoy está pensada con 3 espacios que vamos a estar charlando un poco con ustedes. Está el programa, está el laboratorio regional y está la doctora María Eugenia Ferreira, que es del Hospital Rawson, ¿sí? Así que, bueno, vamos a tener un par de presentaciones de PowerPoint. La idea es tener un espacio de escucha con las 3 expositoras que van a estar hoy, y después, al final, un espacio de intercambio de dudas, de acuerdos o lo que nos vaya surgiendo. Sí, para nosotros capacitarlos sería muy ostentoso de nuestra parte, ¿no? Por eso esta reunión tiene que ver más que nada para fortalecer el equipo de salud, fundamentalmente que ha pasado y ha sobrellevado por una época muy dura con respecto al 2020, y esto es lo que nos ha quedado, digamos, la pospandemia. Y si ustedes revisaran un poco, la Organización Mundial de la Salud ingresa a tuberculosis en un listado de las 10 enfermedades que se llevan la vida de los seres humanos. Están en un listado de las 10 causas más importantes de muerte a nivel mundial. Esto es en el año 2018. Y ustedes van a ver toda la bibliografía, después van a ver todo lo que nosotros decimos incorporado a boletines oficiales del Programa Nacional de Tuberculosis. Y pese a ser una enfermedad prevenible y curable, es una de las primeras enfermedades infecciosas que provoca una gran mortalidad. En el 2018 se enfermaron más de 10 millones de personas, de las cuales fallecieron 1,5 millones. De ese 1,5 millones, 250.000 tenían como comorbilidad VIH. También una población menores de 20 años de aproximadamente el 18%. ¿Qué le quiero decir con esto? Que esto era en el año 2018. Y nosotros nos empezamos a preocupar seriamente
por tuberculosis porque veíamos que pacientes que llegaban, y acá hay referentes a nivel provincial, como la doctora Ferreira, la gente del laboratorio y ustedes en las CAPS, que han recibido pacientes en condiciones paupérrimas y en condiciones, la verdad, que de un deterioro general, y en el transcurso de horas, días o semanas han fallecido. Me refiero que la consulta tardía a los centros de salud de segundo y tercer nivel ha sido lo que nos ha preocupado, y sus muertes también. No sé si qué les pasa. Bueno, estos 3 pilares son los que proponen la OMS y tienen que ver con la charla de hoy, ¿no? En la medida en que nosotros hagamos prevención y atención de la tuberculosis integrada, el médico solo en realidad no actúa, digamos, frente a la tuberculosis sin un equipo interdisciplinario. Y ustedes dirán ¿por qué? Porque la consulta sola del médico frente, digamos, a la problemática de tuberculosis, que significa una enfermedad social con un estigma importante, trae aparejado, digamos, una necesidad por parte del paciente y requiere un equipo interdisciplinario para abordarlo. El objetivo que no podemos perder es el paciente. Siempre las acciones tienen un objetivo que es el paciente. En cuanto a políticas y sistemas, políticas audaces y sistemas de apoyo, es esto que tratamos de decir, ¿no? Tratar de que el paciente tenga una atención integral, no solo desde el punto de vista médico, sino también desde el punto de vista social, desde el punto de vista de su alimentación, su nutrición, que eso es lo que se viene, ¿no? Porque de nada nos sirve que nosotros captemos al paciente tempranamente, le demos un tratamiento, lo diagnostiquemos, y el paciente no tenga un buen nivel nutricional que nos permite que su tuberculosis no se cure definitivamente. Nosotros tenemos que también el tercer pilar es innovación e investigación. A raíz de eso, digamos, es que estamos todos juntos y en realidad la OMS sugiere estos 3 pilares porque pensamos que podemos alcanzar las metas. Estas metas, ustedes van a ver cuando leen la bibliografía que se fueron extendiendo a través de los años, y es porque la verdad que es una problemática no tan fácil de ser abordada. Si bien hay muy pocas cosas con respecto a tuberculosis nuevas, hay muchas, ustedes van a ver que hay muchas estrategias para abordar que sí son nuevas, y muchas terapéuticas y muchos abordajes diferentes que nosotros podemos implementar con los pacientes para que logremos su curación, ¿no? Porque la tuberculosis se cura. La razón por la cual nosotros estamos acá y los convocamos es por esto, fundamentalmente, porque nos encontramos con una situación complicada en el 2020. Tuvimos 355 notificaciones. Hablamos de notificaciones y no de pacientes, ¿no? Que no es lo mismo. Las notificaciones son aquellos pacientes que nosotros nos llegan al programa y no necesariamente hemos visto todos los pacientes, sino que nos llegaron 355 notificaciones de casos de tuberculosis en todas sus formas, pulmonares y extrapulmonares, que es lo que nos llamó la atención. Que tuvimos 35 fallecimientos, pero estamos bastante alejados de ese 8, 7%, 6% que teníamos en años anteriores, y la verdad que nos llamó la atención que estábamos más cercanos al 10%, y para 355 notificaciones es un porcentaje altísimo. También tuvimos 31 pérdidas de seguimiento. ¿Por qué yo les digo esto? Porque nosotros tenemos un pool de pacientes en Córdoba que, si bien aparentemente parece ser muy bajo, nos preocupan muchos indicadores como estos, ¿no? Que son una mortalidad importante, una pérdida de seguimiento importante, y esto tiene que ver con que los pacientes llegan en situaciones críticas y muy enfermos a nuestros hospitales directamente, en nuestros hospitales de segundo y tercer nivel, ¿no? También tenemos otra problemática que se sumó en los últimos 5 años, que es tuberculosis pediátrica. Por eso nosotros trabajamos de manera, le diría que a veces insuficiente,
porque no logramos hacer un buen control de foco, que es una de las situaciones que realmente a nosotros nos preocupa y mucho, y una de las patas de este programa, que nosotros tenemos muchas patas flojas, pero a nosotros nos preocupan mucho todas. Por eso los necesitamos y necesitamos laburar entre todos para poder llegar a que nuestros pacientes sean detectados, sean tratados, diagnosticados y finalmente curados, ¿no? Gracias a Dios, Córdoba, de toda nuestra república, tiene una transferencia formal en dinero, una ayuda económica que forma parte de la 9185, que después ustedes la van a ver con mucho mayor detenimiento por sus propios actores, que son nuestras trabajadoras sociales y que son las que después le van a presentar nuestra experiencia. Y si bien el número de notificaciones, Doc, ¿qué pasa? Que las notificaciones son iguales a los años anteriores. Claro, nuestras notificaciones son más o menos entre 300 y 400. Lo que nos llama la atención son estas variables que yo les he dicho, ¿no? O sea, el porcentaje de pacientes fallecidos, las pérdidas de seguimiento, que nosotros antes llamábamos abandono, la mayor cantidad de casos pediátricos, y el estado fundamentalmente en el que llegan los pacientes de deterioro general, y la verdad que serios trastornos, pero serios trastornos de nutrición. Y uno dice, ¿cuándo sospecho tuberculosis? Uy, y uno larga, ¿no? Bueno, doctora, lo que pasa... Y nosotros primero tenemos que pensar en tuberculosis, porque la tuberculosis siempre queda al pie de la página. Cuando el paciente tose, y bueno, porque es alérgico, mire, doc, porque trabaja, porque es fumador, y siempre como que nos perdemos en eso y no tenemos en cuenta que un respiratorio sintomático que tose y expectora por más de 15 días al menos, tenemos que descartar que no sea una tuberculosis. Acuérdense que nosotros también somos pandemia y somos endemia. Entonces debe estar en nuestra anamnesis y les diría que acá, en nuestra cabeza, ¿no? Cuando un paciente tose y expectora. El paciente también pierde peso, puede o no tener fiebre, puede o no tener sudoración profusa, nocturna, puede o no tener hemoptisis, que es esa expectoración con sangre, puede estar asténico, puede tener falta de apetito, puede tener escalofríos, pero lo más importante es que nosotros, todo eso nos haga pensar que independientemente que el paciente pueda tener otra patología, tenemos que descartar lo más frecuente y lo que podemos tratar y lo que se va a llevar la vida de nuestro paciente si no lo tratamos, que es la tuberculosis. En el contexto de pandemia fue muy difícil realmente captar los respiratorios sintomáticos. Por eso nosotros cuando se presenta un respiratorio sintomático tenemos que definirlo y es el que tose y expectora por más de 15 días. Y siempre, obviamente, en el contexto de pandemia vamos a tener que descartar un COVID. Nosotros, nuestro presidente todavía nos mantiene en emergencia hasta el año que viene, hasta en realidad el 31 de diciembre de este año, razón por la cual nosotros tenemos que ajustarnos a eso y obviamente que si es positivo para COVID, tiene otro seguimiento, que puede ser el COE o nuestros referentes que están en COVID. El diagnóstico. Y ustedes saben que el diagnóstico principal se hace por una baciloscopía positiva. El diagnóstico fundamental es ese, es el patrón de oro. Digamos, nosotros... cuando tenemos una baciloscopía positiva, asumimos el diagnóstico de tuberculosis. Es ese nuestro primer diagnóstico, ¿no? Entonces, doctora, ¿nosotros tenemos que sacar la muestra? No. Ustedes tienen que pedir los frascos para la recolección del esputo, los hacen salir al paciente al lugar donde tengan afuera, al patio aireado. Le hacen tomar en un frasquito y eso lo derivan al laboratorio regional para que sea procesado, ¿sí?
nosotros no solamente tenemos el laboratorio, que es el pilar, digamos, diagnóstico más importante, sino tenemos otros pilares diagnósticos. El epidemiológico, que es fundamental, a nosotros, muchas de ustedes están al tanto de pacientes que se nos pierden, que de repente llegan a la consulta, tienen signos y síntomas respiratorios, son estudiados para COVID y se olvidan de preguntarle que en su entorno familiar o un contacto estrecho ha tenido diagnóstico de tuberculosis. Eso es fundamental. Independientemente a veces que la vaciloscopía sea positiva o negativa, el hecho de tener epidemiología para tuberculosis a nosotros nos hace estudiarlo para descartarla. El estudio clínico, como les dije, el paciente baja de peso, tiene sudoración profusa, le sacamos una radiografía de tórax, podemos ver un patrón. Esto no se trata digamos, de capacitarlos a ustedes y no se trata de una clase magistral. Todo esto que estoy diciendo, todo esto que les estoy manifestando y les estoy contando, está dentro de hermosos protocolos, flujigramas que muchos de nosotros hemos elaborado y que ustedes seguramente en algún momento que dispongan lo van a leer porque están a su alcance. Y solo basta para leerlos, pero lo importante de todo esto es que pensemos en tuberculosis, la diagnosticamos precozmente, le demos el tratamiento y cortemos la cadena de transmisión sin antes olvidarnos del control de foco, que siempre nos olvidamos y no es un solo individuo, sino que comparte su vida. Obviamente que cuando uno tiene el diagnóstico en la mano, por vaciloscopía, por sospecha clínica, por epidemia, por lo que sea, puede asumir el diagnóstico y allí lo cargamos en CISA, que es la única manera que nosotros tenemos de que nuestros pacientes estén registrados y que obtengamos la medicación. Ahora vamos a seguir. El TDO, el tratamiento directamente observado. Nosotros sabemos que es la forma más eficaz para garantizar que el paciente tenga su curación y realmente está asociada a una tasa de éxito muy alta, más del 85%. De todas maneras, no siempre lo logramos. Entonces, cuando uno habla de políticas audaces o de estrategias que son bastante extraordinarias, aplica para tuberculosis. ¿Por qué? Porque el médico tiene que tratar de alguna manera de crear un vínculo con el paciente a sabiendas de que tomar la medicación todos los días, llevársela a la boca y verlos tragar la medicación es lo más eficaz y lo más eficiente y lo que va a hablar y va a tener que el paciente la mayor seguridad de curarse, digamos. Independientemente de eso, nosotros que tenemos que tratar de trabajar con un equipo interdisciplinario para poder hacerlo. Por eso nosotros tenemos que mantener una relación cercana a ese paciente y fundamentalmente al equipo de salud. Una vez que el médico lo diagnostica, tenemos que tratar de tener al lado a la trabajadora social, nuestra gente de laboratorio ahí al lado, en la medida de lo posible, y vamos a incorporar más gente que va a ver el estado nutricional de nuestro paciente. Tenemos que tener como muchas disciplinas a nuestro lado porque hay que abordarlo de diferentes formas, ¿no? Todos ellos nos van a nosotros ayudar para que le hagamos todos los controles que sean necesarios, pero fundamentalmente lo que no tenemos que tratar de romper es esa relación médico-paciente, que a veces es difícil porque tenemos muchos pacientes, pero eso es lo que tenemos que tratar de dedicarles un minuto y trabajar con el equipo para poder nosotros entre todos lograr la contención. El paciente llega, y todavía ustedes lo ven, llega muy angustiado, darles el diagnóstico de tuberculosis a veces los deja como obnubilados, lo hemos visto, no es la primera vez, aparte están en condiciones vulnerables, son pacientes que habitualmente tienen jornadas de trabajo informales o algunos están fuera digamos, del sistema. Entonces, tenemos que tratar de entre todos ese paciente adherirlo al tratamiento, de alguna manera.
¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque si no, no podemos garantizar no solamente, digamos, el tratamiento, sino la continuidad. A veces es más difícil lograr la continuidad y el final del tratamiento que, digamos, diagnosticarlo e iniciarlo, ¿no? Esos primeros 2 meses a veces resultan mucho más fácil que mantenerlo y sostenerlo en el tiempo. Por eso estamos acá con ustedes, porque ustedes van a ser nuestros colaboradores más cercanos, porque el paciente tenemos que abordarlo desde ahí. Y a eso tiene que ver, digamos, la charla de hoy. Nosotros tenemos que lograr captar el paciente en los centros de salud periféricos, ya sea provinciales, como en este caso, o municipales. De esa forma, los captamos, digamos, en cerca. Podemos hacer el diagnóstico, podemos hacer el tratamiento, podemos supervisarlo y tratar de sostenerlo en el tiempo con un equipo integral e interdisciplinario. Por eso estamos con ustedes hoy aquí, es para tratar de eso, de que se entienda que captarlos tempranamente van a evitar que los pacientes se internen o mueran a corto plazo. Es muy importante que el centro de salud también registre el número de tomas, por eso se habla de TDO. Ustedes van a tener una planilla, ¿sí?, de registro de las tomas para saber si el paciente está cumpliendo. Después seguramente vamos a responder sus preguntas y fundamentalmente estar comunicados todo el tiempo. Eso va a hacer que nosotros podamos ayudar y la idea es eso, ayudarnos. Después podemos hablar de muchísimas cosas. Acá hay profesionales de la salud que son número 1 y han sido mis profes. Ahí la vi a Lidia, ahí está Eugenia, ahí está Cristina, gente que realmente tiene muchísima experiencia en esto. Así que todo lo que podamos hacer, para eso estamos. Y ahora ya lo incorporamos al doctor Pérez del Centro de Salud de la CAPS de Ciudad de Mis Sueños, que tenemos una paciente bastante difícil porque es una gestante y ya estamos largando con esto y bueno, y eso a mí la verdad que me tiene muy entusiasmada. Y por otro lado me tiene muy preocupada para ver si podemos cumplir con las expectativas de todos, ¿no? Fundamentalmente. Vamos al control de foco, lo más importante. No, el control de foco nosotros tenemos que diagnosticar sí o sí el paciente, darle el tratamiento, controlarlo y cortar la cadena de transmisión. Pero ¿dónde tenemos que extender? A los que conviven con él de 4 a 6 horas todos los días, que no son todos, pero sí son importantes, porque tenemos que determinar en ese equipo, en ese grupo de gente, tenemos que determinar en sus convivientes y en los que pasan más de 4 a 6 horas, quién está enfermo o quién es un contacto transitorio y descartar que no esté enfermo y descartar que no tenga ninguna patología que haga que nosotros tengamos que ponerlo en quimioprofilaxis para evitar que desarrolle la enfermedad. Ahí están, vamos a hacer en la población pediátrica el examen clínico y la PPD, y en los adultos hacemos el examen clínico. Nosotros en este momento no tenemos demasiadas dificultades para que hagan la PPD. Si a ustedes les parece necesario, no hay ningún problema, le hacemos todos, pero por favor, si es respiratorio o sintomático, hacer vaciloscopía, que eso nos va a dar el diagnóstico de enfermedad, dar el tratamiento y no cometer el error de tratar las personas incorrectas o de hacer profilaxis a aquellos que realmente necesitan tratamiento. Tenemos que preguntar, no es lo mismo un paciente que hace 7 días que está con tos y expectoración que hace más de 2 semanas. Así que en esto le vamos a insistir. Y una vez que hagamos el control de foco, tratar de tener nuestros derivadores aceitados tanto en adultos como en niños para que en realidad se cumpla. Esta es una pata fundamental. El control de foco es fundamental. Niños, adultos y aquel otro que esté en contacto más de 4 o 6 horas. Creo que mi horario ya está. Así que, bueno, después quedamos con las preguntas.
Claro, la idea sería que en los últimos 20 minutos o 15 podamos darnos el espacio a preguntas. De todas maneras, si lo van colocando en el chat, como ya han hecho varios, las vamos recopilando y las trabajamos sobre el final. Ahora nosotras dejaríamos de presentar y la doctora María Eugenia del Hospital Rawson nos va a hacer su presentación. Hola, voy a aprovechar el cambio de pantalla de presentación para recordar que porfa se anoten en el link, porque hay unas 38 personas ahora en la capacitación y la mitad más o menos completó el formulario. Es importante para todo lo que continúa luego, así que ahí les volví a copiar el link en el chat. Gracias. ¿La ven? ¿A la clase? Sí, ¿Sí? sí, se ve bien. Perfecto, Euge. Bueno, la clase que a mí me toca es hablar de tratamiento, es corto el tiempo, pero y la complejidad a veces del tratamiento es importante, pero bueno, vamos a tratar de resumirlo lo más que pueda, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo del tratamiento para el antituberculoso? Es, sobre todo, curar al paciente y recuperar su mejor calidad de vida y productividad. Sabemos que esta enfermedad es muy sintomática y secuelizante, así que tenemos que llevar temprano el diagnóstico para poder hacer que este paciente no solo se cure, sino que quede con la mínima cantidad de secuelas. Entonces, el llegar tempranamente al diagnóstico es muy importante. Otro objetivo del tratamiento es prevenir la recaída. El tratamiento, como dijo la doctora, es largo, de 6, 9 a 12 meses, depende de qué tipo de tuberculosis estamos al frente, ¿sí? Entonces, si no completamos correctamente el tiempo de tratamiento para ese tipo de tuberculosis, esa persona va a recaer en los próximos meses o años. Otro objetivo es reducir la transmisión de tuberculosis en la población. Sabemos que si se inicia el tratamiento tempranamente, a los 15, 20 días, la posibilidad de contagiar de ese paciente baja al 1%. Cuando estadísticamente se sabe que cuando tenemos un paciente bacilífero, vamos a tener de 5 a 14 casos nuevos en los próximos años. Y el objetivo también del tratamiento es prevenir el desarrollo y transmisión de tuberculosis resistente a drogas. Los programas de tuberculosis se encargan de que la medicación esté normatizada, esté coformulada, para que el paciente cuando abandone todas las drogas a la vez y no de a una, y disminuyendo esto la probabilidad de transmisión de tuberculosis resistente. El hecho también del tratamiento directamente observado es esto, ¿no? Disminuir el desarrollo y transmisión de tuberculosis resistente a drogas cuando un paciente toma un día sí, un día no, ¿no? ¿Cuáles son los principios esenciales del tratamiento tuberculostático? Es que sea asociado, prolongado y supervisado. Asociado es porque hay poblaciones bacilares de Mycobacterium tuberculosis que son naturalmente resistentes a alguna de las drogas tuberculostáticas. Por eso se hace esta combinación de drogas. Prolongado es que después de una mejoría clínica muy marcada que se da en los primeros 2 meses, ya el paciente se siente bastante bien, porque lo único que quedan son poblaciones bacilares latentes. Poblaciones bacilares que están en estado inactivo y que solamente se podrían activar cuando baja la inmunidad del paciente. Entonces, necesitamos que el tiempo de tratamiento se cumpla para que estas poblaciones bacilares latentes empiecen a multiplicarse, ¿sí? Y supervisado lo que la autora, que se ha directamente observado, por esto que decíamos, la cantidad de poblaciones bacilares que mueren en los primeros 2 meses de tratamiento es casi el 90%. Lo que queda es muy poquito, pero ese poquito es lo que nos obliga a tratarlo tan prolongadamente para que no haya recidivas, ¿no? Supervisado para que los centros de salud que estén cerca ante la mínima falta o la misma situación que le llame la atención de reacción adversa a droga, lo que sea, esté informado al médico tratante y pues, se pueda abarcar esa situación, ¿no? El tratamiento en tuberculosis, desde que existe la quimioterapia,
efectiva que tenemos ahora es ambulatorio. Los pacientes no se internan, no es necesario aislar al paciente de su familia, porque sabemos que cuando tenemos un paciente bacilífero, el paciente ha estado contagiando los últimos 3 meses para atrás. Entonces a ese paciente le decimos que tiene que tener barbijo quirúrgico, no barbijo casero, durante los primeros 2 meses de tratamiento, si se puede, que se aísle en su casa, en una habitación sola o aireada, y si no se puede, que trate de usar el barbijo en todo momento hasta que pasen los 2 meses de tratamiento, ¿no? El tratamiento tuberculostático entonces tiene 2 fases, una fase intensiva, es donde administramos las mejores asociaciones de droga, porque existe una población bacilar altísima, y cualquier debilidad en este esquema genera el desarrollo de resistencia a droga, que la tuberculosis de resistencia a droga es un problema grave. Y la segunda fase, la prolongada, es que esto, ¿no? Que lo vuelvo a repetir, destruyamos las poblaciones de bacilos persistentes en estadio latente y que en los primeros 2 meses no las podemos abarcar. Para tratar la tuberculosis tenemos que tratar frente a qué caso estamos. ¿Estamos en un caso nuevo o un previamente tratado? Esta charla va a ser solamente sobre casos nuevos, que es la mayoría, más del 90% de los casos que vemos, ¿no? Los previamente tratados tienen otra complejidad de tratamiento. Los casos nuevos son aquellos que no han recibido previamente tratamiento para tuberculosis o lo han recibido por menos de un mes. Y los casos previamente tratados son aquellos que la han recibido, que la han suspendido y que lo han recibido por más de un mes, ¿no? Son 4 grupos: la recaída, lo que hablamos, un paciente que hizo varios meses pero no completó, entonces tuvo una recaída, el abandono o pérdida de seguimiento, el fracaso, la tuberculosis con resistencia probada a drogas. De estos 4 grupos, lo único que vamos a hablar un poquito de la resistencia a drogas, ¿no? Entonces, los casos nuevos, en la fase inicial, damos 4 drogas activas: isoniazida, rifampicina, pirazinamida y etambutol. Las siglas son H para isoniazida, R para rifampicina, Z para pirazinamida y E para etambutol. Esto lo pongo porque por ahí nosotros le damos las indicaciones para atención primaria y nos olvidamos de poner los nombres completos, ¿no? La duración de la fase inicial son 2 meses, en forma diaria. O sea, el paciente tiene que tomar la medicación todos los días y corresponde a 60 tomas. No puede suspender los fines de semana. Si suspendió algún día, al final de esos 2 meses, completamos los días que faltan. Son 60 tomas, ¿sí? Y siempre el control, que ya vamos a hablar de cómo se hacen los controles del paciente, se hacen vaciloscopías al segundo mes, al cuarto y al sexto. Si la vaciloscopía del segundo mes es positiva, no tenemos que bajar el esquema, tenemos que mantener el mismo esquema de tratamiento y esperar los resultados de la prueba de sensibilidad que se nos están haciendo sobre la vaciloscopía de inicio, ¿no? ¿Por qué no bajamos el esquema? Porque esto puede decirnos, que esa vaciloscopía positiva puede ser porque es una tuberculosis resistente a drogas, o porque el paciente no esté tomando bien, o porque tiene muchísimas lesiones cavitadas, y eso hace que las poblaciones bacilares sean muy altas. Entonces tenemos que mantener las 4 drogas, ¿sí? Entonces, las formulaciones que nos llegan del programa nacional son la triple asociación y el etambutol, o la cuádruple asociación. Entonces dijimos que son 60 tomas, 2 meses en total, y los podemos guiar por este cuadro, que en menores de 40 kilos le damos 2 comprimidos de triple y 2 de etambutol, o 2 comprimidos de cuádruple cuando tengamos, 3 de triple y 3 de etambutol en 40-55 kilos, o 3 de cuádruple cuando tengamos, y en más de 55 kilos son 4 y 4 de triple etambutol o 4 de cuádruple. Triple tiene las 3 drogas más importantes, cuádruple las tiene las 4, ¿sí? A la fase de continuación, ya vamos a la doble asociación, que es isoniazida de rifampicina. Habitualmente el tratamiento es de 4 meses, 120 tomas, o sea, un tratamiento total de la tuberculosis pulmonar sin complicaciones de 6 meses. La fase de continuación la hacemos de 7 a 10 meses, o sea, un tratamiento total de 9 a 12 meses en meningitis, en miliar, en osteoarticular, en tuberculosis asociada a inmunodepresión es VIH, pero también es diabetes, enfermedades reumatológicas. Y la osteoarticular sobre todo es la que más tiempo le damos, es la que cumplimos un año.
La tuberculosis multicavitada con baciloscopía positiva al tercer mes, que no es resistente a drogas, también lleva 9 meses totales de tratamiento, ¿sí? Hay que tener en cuenta que antes le dábamos piridoxina a todas las personas que le iniciamos tratamiento tuberculostático. Ahora se ha visto que las dosis que se están dando no es necesario, pero sí añadimos la piridoxina, la vitamina B6, en pacientes embarazadas, en pacientes inmunosuprimidos, en desnutridos, pacientes con enfermedad hepático-renal. La dosis preventiva es de 25 miligramos día, pero si el paciente ya tiene parestesia o dolores en miembros inferiores, ya le damos de 100 a 200 miligramos día. Entonces, de nuevo el cuadrito, la doble asociación tiene esa miligramaje, diríamos, de rifampicina isoniazida, menos de 40 kilos un comprimido, de 40 a 55, 2 comprimidos diarios, y más de 55 kilos también seguimos con 2. Tener en cuenta siempre que si bien se nos decía que la medicación tuberculostática la tenemos que dar fuera, lejos de las comidas, a veces se la acercamos a las comidas para que sea mejor tolerada, ¿sí? Y siempre la medicación tuberculostática se da una vez al día, ¿sí? O sea, son 4 comprimidos juntos. Son 2 comprimidos juntos. No se divide cada 8 horas porque lo que necesitamos es una buena concentración de biodisponibilidad de la medicación toda junta, ¿no? Entonces, ¿cuánto hacemos el seguimiento clínico? Lo hacemos cada 15 días en la fase intensiva, o sea, en los primeros 2 meses, cada 15 días lo vemos al paciente, y mensualmente en la fase de conciliación. ¿Por qué cada 15 días? Porque tenemos que ver que esté adhiriendo al tratamiento, para evaluar la toxicidad a drogas y solicitar los controles que correspondan, ¿no? Y tenemos que pesar al paciente regularmente porque a veces en 15, 20 días aumentan de peso y pasamos de dar 2 o 3 comprimidos que estaba tomando a dar 4 para no quedarnos cortos con el miligramaje que esté indicado. Pues si nos quedamos cortos también favorecemos la presencia de resistencia. Además, pesar al paciente regularmente no solo sirve para ajustar la dosis, sino que habla del pronóstico. El paciente que levanta peso es un paciente que viene bien. El paciente que no levanta peso es un paciente al que tenemos que prestar mayor atención. En el control de laboratorio, mínimo una función hepática a los 15-20 días del inicio del tratamiento y luego cada 2 meses. Para el diagnóstico, en el diagnóstico lo ideal es que tengamos al momento del diagnóstico un hemograma con plaquetas, una función renal, una función hepática y serologías, sobre todo VIH y hepatitis. Eso nos va a decir cómo y de qué forma y durante cuánto tiempo y por las interacciones medicamentosas, cómo tenemos que tratar a ese paciente. Y una función hepática a los 15 o 20 días de inicio del tratamiento, porque sabemos que las 3 principales drogas tuberculostáticas son hepatotóxicas. Cuando iniciamos el tratamiento tuberculostático siempre le decimos al paciente que va a tener orina oscura, roja, después de tomar las pastillas por la rifampicina, que se use lente de contacto, que no los use porque los tiñe la rifampicina, si usa bracket también que no los use, porque, o que se le van a teñir, ¿sí? Esto se lo tenemos que avisar de antemano porque si no se asustan los pacientes. Y ante cualquier síntoma digestivo que no tenía y que aparece, tenemos que prestar extremadamente atención. Sabemos que las hepatitis tóxicas están en menos del 5% de los pacientes que empiezan tratamiento tuberculostático, pero ese porcentaje aumenta a medida que aumenta la edad del paciente y las hepatitis tóxicas pueden ser graves. ¿Cómo hacemos el control microbiológico? Obviamente tenemos una baciloscopía al inicio, una baciloscopía y cultivo al inicio, una baciloscopía y cultivo el segundo mes, al cuarto y al sexto mes. Tener en cuenta que ahora por indicación de la OMS tenemos que tener prueba de sensibilidad, por lo menos para isoniazida y rifampicina, en todas las cepas que enviemos, ¿sí? Para saber que al segundo o tercer mes tenemos que esperar cómo va la prueba de sensibilidad. Los controles radiográficos le hacemos al inicio, al final de la primera etapa, o sea, el segundo mes, y al completar el tratamiento. ¿Por qué completar el tratamiento? Porque la verdad que las lesiones tardan mucho en mejorarse, quedan por lo general cura con fibrosis y queda un pulmón secuela, ¿no? A veces los pulmones pierden volumen, bueno. La evaluación al fin del tratamiento también es importante para que avisarle al resto de los médicos que el paciente tenga un papelito que diga este paciente quedó con tales imágenes radiográficas para ir controlando que esas lesiones se mantengan quietas en el tiempo y que no aumenten de tamaño, ¿no? Bueno, cuando lo hospitalizamos un paciente con tuberculosis,
En la insuficiencia respiratoria se da cuando la lesión está muy avanzada, o en la tuberculosis biliar, en las hemoptisis masivas, no es ese esputo hemoctóico, sino que sale coágulos de sangre cuando tosen, en la desnutrición severa y en el estado terminal. También podemos tener complicaciones que iniciamos tratamiento de pacientes con neumotoras, podemos tener empiemas, fístulas. También los hospitalizamos a los pacientes cuando tienen toxicidad grave a droga, un Steven Johnson puede suceder. También la hospitalizamos cuando iniciamos tratamiento en pacientes multiresistentes que requieren drogas parenterales y causas sociales, que esta es una de las principales causas de internación quizá en tuberculosis, porque la gran mayoría de los pacientes están atravesados por vivir en situación de calle, drogadicción, bueno, todas las situaciones que los ponen los separan del sistema, ¿no? ¿Dónde se interna un paciente? Un paciente se interna en una habitación que tenga privada, que con la presión negativa es muy difícil que tengamos en los hospitales nuestros, pero por lo menos tenga un recambio de aire de 6 a 12 por hora, el aire que se extraiga al exterior. Recordemos que los rayos ultravioletas destruyen al micobacterio en tuberculosis, así que con solo extraer al exterior el aire de una habitación de un paciente bacilífero, eso ya se pierde, ya no hay riesgo. Y si el aire tiene que recircular, porque esa habitación está en el medio de un edificio, bueno, tiene que pasar por filtros EPA. En los lugares con recursos limitados, que son la mayoría, lo que mantenemos es abiertas puertas y ventanas, y tratamos de que sea en lugares opuestos de la habitación para que corra el aire. Ojo, al paciente en el hospital, si esa puerta da a un pasillo interno, tiene que estar cerrada, ¿sí? El tema del barbijo es muy importante. El paciente en todo momento, ya sea en el dispensario, los primeros 2 meses, o en el hospital, se tiene que manejar con un barbijo quirúrgico. El barbijo N95, el de alta filtración, no es para el paciente, es para el personal de salud que entra a una habitación que se supone que tiene alta carga basilar, que tiene que dar bien ajustado perfectamente boca y nariz cuando una persona entra a una sala de aislamiento, ¿sí? El N95, ese barbijo, es para el personal de salud, ¿sí? Es para filtrar hacia una persona sana, ¿sí? El paciente, cuando uno lo traslada de un lugar a otro, basta con el barbijo quirúrgico, ¿sí? Porque al toser no se puede aerosolizar y queda todo en el barbijo, ¿sí? Para que lleguemos a buen término en un tratamiento tuberculostático, debemos saber que como son drogas fuertes, son drogas que pueden ser tóxicas, tenemos que identificar las reacciones adversas a fármacos, le tenemos que dar importancia a ellas, porque si no, el paciente no va a querer terminar el tratamiento, ¿no? Entonces, las reacciones adversas a fármacos se clasifican en menores y mayores. Las menores son las que normalmente no es necesario suspender el tratamiento, podemos ir modificando algunas situaciones, y mayores son las que tenemos que suspender el tratamiento y es obligatorio suspenderlo cuanto antes, ¿no? Entre las menores, los trastornos gastrointestinales, lo dan casi todas las drogas, sobre todo la pila, pero todas las drogas. Lo que le decimos a los pacientes a veces que no tomen la ayuna, que la tomen cerca de las comidas, usar metoclopramida. Acuérdense que si un paciente se queja de anorexia, náuseas o dolor abdominal, lo más probable es que sea una gastritis, pero por favor hagamos un hepatograma, porque esos pueden ser los primeros síntomas de una hepatitis tóxica, ¿sí? Los dolores articulares los suelen dar la pila y la ISO, le damos aspirina o algún analgésico. La neuropatía periférica, el paciente se queja sobre todo en las piernas, de parestesia, de molestias, y a veces cuando le hacemos los reflejos osteotendinosos, ya sea aquiliano o rotuliano, están desaparecidos, ahí tenemos que darle piridoxina en alta dosis, pero no suspendemos la isoniazida, porque es muy importante para el tratamiento. Somnolencia, insomnio, cefalea, esto la isoniazida lo suele dar, lo tranquilizamos al paciente y le damos la medicación a la noche antes de acostarse. La orina anaranjada, lo explicábamos recién. El síndrome pseudogripal se da cuando se da rifampicina trisemanal en altas dosis, y nosotros no lo usamos, así que no tendría por qué aparecer. La hiperuricemia la da la piracinamida, pero si no tiene síntomas no nos importa, total el segundo mes la vamos a suspender a la pira, y la hiperuricemia con síntomas sí la tenemos que suspender, ¿sí? Y las reacciones adversas mayores, bueno, cualquier exantema grave, suspendemos el tratamiento, hacemos laboratorio, porque a veces el exantema se asocia a patotoxicidad severa, entonces cuando hay un exantema grave, suspendemos todo, hacemos laboratorio y de acuerdo a eso vemos cómo reintroducimos las drogas de a una de por vez, ¿no?
o poner drogas que no está tomando y después vamos sumando las otras. La estreptomicina ya tampoco la usamos mucho, pero si hay hipoacusia tenemos que suspenderla, la estrepto. La hepatotoxicidad, bueno, lo que hablamos, suspendemos todo y de acuerdo a la resolución del cuadro vamos poniendo drogas no hepatotóxicas y reintroduciendo a las otras de una por vez. Bueno, puede haber crisis compulsivas por isonacía, son raros, se suspenden. La neuritis óptica retrovulvar, que la del etambutol, con las dosis actuales no se ve casi. El paciente se suele quejar de visión borrosa o de que no puede ver los colores bien, el verde y el rojo sobre todo. Bueno, ante eso suspendemos el etambutol y reevaluamos, ¿no? Tener cuidado también con la parte de glóbulos rojos, de plaquetas y de blancos, porque la Rifan puede tocar esas líneas celulares, entonces nosotros por lo general a la tercera, cuarta semana de tratamiento también le hacemos plaquetas y hemograma a los pacientes, ¿no? Sobre todo si son pacientes que están tomando otros fármacos, como son los pacientes HIV, los pacientes diabéticos, los pacientes con artritis reumatoidea. Y la nefritis intersticial se parece que suspender la rifampicina. Quería hablar, porque esto es obviamente muy común en la atención primaria, en el embarazo, paciente embarazada con tuberculosis tiene que tomar la medicación, no hay ningún inconveniente con las drogas de primera línea, es más, el embarazo va a llegar a su término si toma bien la medicación, y si por alguna causa en cualquier mujer deberíamos prescribir estreptomicina, fijarnos primero, confirmar que no esté embarazada, ¿no? Ya que es ototóxica para el feto y el niño puede nacer sordo. Y en lactancia, eso también es un tema complejo y lo quiero puntualizar, lactancia en mujer con tuberculosis tiene que tomar la medicación, pero puede amamantar el niño, no debe ser separado de su madre, la mamá con barbijo quirúrgico. Bueno, el niño obviamente lo tiene que evaluar pediatría, tiene que ser vacunado con la BCG, ellos evaluarán el nódulo precoz y comenzar con tanto la quimoprofilaxia o tratamiento según corresponda, y saber siempre que en lactancia y embarazo siempre poner piridoxina, vitamina B6 a 25 miligramos kilo, ¿sí? 25 miligramos día. Otro tema que quería comentar era que se ha reclasificado las drogas de segunda línea, que ahora las drogas de segunda línea, si ustedes ven, levofloxacina y moxi, bedaquilina y linezolid están en el grupo A, son las más importantes, cicloserina y clofazimida, grupo B, y en el grupo C, en ese orden como está anotado, es cómo son defectivas en los pacientes con tuberculosis droga resistente, el etambutol más que el elamadrid, el elamadrid más que la pira y así, ¿no? Fíjense que amica o estreptoma están en un lugar bastante inferior, ¿no? Entonces, tenemos una tuberculosis monoresistente o resistente isoniazida, el tratamiento sería Rifan, etambutol, pira, más levo por 6 meses. Se ha visto que 6 meses con estas 4 drogas, en tuberculosis resistente a ISO, tiene una tasa de curación muy alta, mayor del 90%. Como nuestros medicamentos vienen coformulados, nosotros usamos la cuadro más levo, por más que la ISO no esté siendo efectiva, porque tiene esta resistencia isoniazida. La OMS ha propuesto que toda tuberculosis resistente, monoresistente y rifampicina, y multiresistente, o sea, resistente a ISO y Rifan, sean tratadas igual, ¿sí? O sea, la monoresistente a Rifan y la multiresistente sean tratadas igual. El tratamiento de las tuberculosis multiresistente y resistente a Rifan es de 18 a 20 meses. Cuando armamos el esquema, tratamos de que sea de 4 drogas los primeros 6 meses y 3 drogas después, si logramos poner las 3 del grupo A y una del grupo B. Si podemos hacer un esquema con esas 3 drogas, levo, bedaline, más cicloclofazimina, son solamente 4 drogas. Durante 6 meses, al sexto mes se suspende la bedaquilina y queda con levo, linezolid y ciclo. Pero cuando no podemos poner las 3 drogas del grupo A, o no podemos poner 2 drogas del grupo A, hacemos un tratamiento con 5 drogas. Vamos haciendo el esquema de acuerdo a la importancia de las drogas que tengamos. Como podemos poner levo, ciclo, etambutol, pira, por ejemplo. Pero son 5 drogas los primeros 6 meses. ¿Sí? Eso es lo que ha demostrado tener una buena respuesta. Y recordar que la multiresistente son 18 meses de tratamiento. Imagínense
cómo se necesita el apoyo de la atención de los centros de salud cercanos a la casa del paciente, porque realmente la tuberculosis resistente a droga es muy difícil el seguimiento y sería gravísimo que esta persona contagie y que tengamos muchísimos casos de tuberculosis resistente a droga. Bueno, esta es la bibliografía y bueno, muchas gracias por la atención y tener en cuenta que, bueno, que es una enfermedad prevenible y curable y que podemos hacer mucho y tratar de no llegar tarde al diagnóstico en la medida de lo posible, que sería el objetivo de estas capacitaciones también, ¿no? Si quieren iniciar de laboratorio. Hola, ¿ahora escuchan? Sí, Cris, escuchamos. Volver a la primera. Esto. Bueno, entonces vamos a hablar desde lo que... ¿Ven bien la diapositiva? Gente, si lo ponen en modo presentar se ve más grande, pero si no se puede... Arriba de todos les dice presentación. A ver. No sé si se ve. Ahí está, listo. ¿Ahí se ve? Perfecto. Listo. Bueno, ustedes entonces ven la presentación y me escuchan bien. Bueno, nosotros nos presentamos, somos del Laboratorio de Referencia y Control de Tuberculosis y para que todos sepan, está aquí en el Hospital Tránsito Cáceres. Yo estoy encargada por ahora del laboratorio, soy Cristina, y también está Leticia Yuri, Alejandra Peralta, que seguiremos con este trabajo. Les dejo los teléfonos del hospital y un mail de contacto. Sabemos que la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa, prevalente en todo el mundo, ya lo dijo la doctora Roca, ya habló de los valores que estamos manejando, y lo que nosotros vamos a buscar desde el laboratorio es el agente etiológico, que ya Roberto Koch lo puso manifiesto en el año 1882. El agente etiológico es el complejo Mycobacterium tuberculosis con dos especies principales, que es el tuberculosis, la especie tuberculosis y la especie bovis. La especie tuberculosis se lleva el mayor porcentaje de casos, más del 95% de los casos, y el resto puede ser producida, la tuberculosis, por Mycobacterium bovis. En realidad con el mismo tipo de enfermedad, con las mismas características. Entonces, hablando del diagnóstico microbiológico, lo más fácil que tenemos nosotros para realizar es una baciloscopía. La baciloscopía, que es una técnica de coloración, y se va a realizar en la muestra
más simple que vamos a estudiar, que va a ser el esputo, pero sabemos que la podemos realizar en distintas muestras. Más allá de la baciloscopía, podemos realizar cultivos, y que es muy importante para poder identificar realmente al bacilo y poder confirmar que esta enfermedad que estamos viendo está producida por este germen. Y más allá de eso, también para realizar las pruebas de sensibilidad. Las pruebas de sensibilidad, que por norma lo que se está realizando es prueba de sensibilidad a isoniazida y a rifampicina, y luego las otras drogas ya de segunda línea que sea importante estudiar, se hacen la derivación de la cepa al Instituto Malbrano en Buenos Aires. Y otras pruebas que se pueden realizar son los estudios por métodos moleculares, que luego le hablará la doctora Francischetti desde el Laboratorio Central de la provincia. Entonces, el diagnóstico microbiológico, vamos a ir a lo simple y a lo que tenemos que hacer. Entonces, primero tenemos que pensar en una buena muestra para realizar el estudio. ¿Qué buena muestra? Es que provenga directamente de la lesión que se investiga, que sea obtenida en cantidad suficiente, colocada en un envase adecuado, que no es menor, que esté correctamente identificada, que tampoco es menor, bien conservada y transportada en forma apropiada. Como dijimos, entonces, las muestras pueden ser pulmonares, que son las que vamos a manejar normalmente en las CAPS, o sea, en la atención primaria del paciente, y muestras extrapulmonares. O sea, en todas las muestras se puede estudiar. La muestra más simple ya dijimos que era el esputo, o el esputo inducido, y también dentro de las muestras pulmonares tendríamos lavado gástrico y aspirado traqueal, estas dos muestras utilizadas en niños sobre todo. Y muestras ya más complicadas serían de obtener, lógicamente, lavado bronquial, bronquialveolar, biopsias del pulmón, y como extrapulmonares ya dijimos, todos los líquidos de punción, biopsias, orina, sangre, etc. Entonces, volviendo a la muestra básica, que es el esputo, que es la que ustedes van a poder pedirle al paciente y que la pueda obtener en el lugar de atención, y que es fácil obtención, no vamos a utilizar ningún método invasivo, pero sí tenemos que darle las instrucciones al paciente para que esta muestra sea la mejor obtenida, que sea el catarro mucopurulento que esté manejando el paciente en ese momento, que esta muestra provenga del árbol bronquial, y es donde mayor probabilidad vamos a tener de encontrar bacilos si cumple estas características. El número de muestras de esputo que se deben recolectar son 2 muestras seriadas. Muestra seriada quiere decir una muestra en el momento de la consulta. No decirle al paciente que venga al día siguiente con la muestra, porque es muy posible que el paciente no vuelva. Entonces tenemos que tratar que el paciente en el momento de la consulta junte una muestra. Y la segunda muestra, que sería del día siguiente, la pueda traer realmente al día siguiente o a más tardar pasado un día más. Con 2 muestras que recolectemos tenemos grandes posibilidades de encontrar en los bacilos por medio de la baciloscopía, lo que dije antes, que es una técnica de coloración. El 95% de los casos positivos los podemos encontrar de esta forma. También, ¿cuándo vamos a recolectar las muestras? Ya habló la doctora Ferreira y habló de los controles de tratamiento, y entonces vamos a recolectar muestras de esputo cuando el paciente esté en tratamiento y esté por pasar a la segunda fase de tratamiento. Entonces, allí realizamos sí o sí una muestra. Sería ideal que podamos pedir las muestras de esputo todos los meses al paciente, y ahí
ir siguiéndolo, realmente ver si el número de bacilos baja o no baja. Y además de esta muestra para realizar baciloscopía, tendremos que realizar cultivo en el segundo mes de tratamiento y en el cuarto y sexto mes, como lo explicó antes la doctora, que son los meses claves para controlar el tratamiento. Si el paciente todavía tiene muestra y puede recolectar algo al sexto mes, entonces allí se hace también baciloscopía, entonces, y cultivo, y si todos nos dan negativos, podemos decir que el paciente está bacteriológicamente curado. Con respecto al envase, son cosas simples, pero bueno, siempre lo debemos recordar y tratar de que tengamos estos envases a la mano para que si nos llega un paciente, entonces pedirle la muestra en el momento que llega. Que tiene que ser un envase de boca ancha, por supuesto de cierre hermético, mejor taparrosca, que es la que se puede manejar mejor, que sea un envase transparente, resistente a rotura, por supuesto limpio, de una capacidad importante de 30 a 50 mililitros, bien rotulado, y lo vamos a manejar en condiciones de bioseguridad, como vamos a ver. En lugar de recolección de la muestra, nosotros le damos este frasquito al paciente y le tenemos que decir que vaya a un lugar bien ventilado. Si el centro de salud tiene un espacio abierto, un jardín, un patio, es el lugar ideal, en donde el paciente esté allí solo, no esté en contacto con otras personas. O sea, que si estamos diciendo esto, no tenemos que mandar al paciente a un lugar cerrado, como puede ser el consultorio del médico, o un pasillo, o una sala de espera, o un laboratorio si lo tuvieran. Entonces estos lugares no. ¿Por qué? Porque este momento en que el paciente va a recolectar la muestra es muy riesgoso de que pueda transmitir los bacilos al ambiente. Entonces es un momento de riesgo de transmisión de la enfermedad. Entonces, aquí la persona que le va a decir al paciente y darle las instrucciones, es muy importante que el paciente entienda realmente lo que tiene que hacer, que es una muestra de esputo, que tiene que venir desde el árbol bronquial, que no junte saliva de la boca, porque eso no nos va a dar ninguna ayuda, no va a ser una muestra buena, de buena sensibilidad para búsqueda de bacilo. Y acá vemos que el paciente tiene que inspirar profundamente, luego expulsar la muestra directamente en el frasquito. Le vamos a dar también algún tipo de servilleta, de algún papel absorbente para que el paciente pueda limpiar el frasco, limpiar las manos, y una vez que nos traiga la muestra, tenemos que controlar esto, de que esté limpio, darle la posibilidad al paciente que se lave las manos si se ha ensuciado. También podemos limpiar el frasco con un algodón embebido en hipoclorito al 1%. Como sabemos, como las muestras de COVID, también podemos rociar el frasco con alcohol 70. O sea, extremar todas las medidas de seguridad para que estos bacilos no nos puedan contagiar, ni a otras personas que estén en el lugar, ni al mismo personal que le está pidiendo y receptando la muestra. El envío de las muestras al laboratorio, entonces, una vez que ya el paciente dejó su muestra, la hemos limpiado, tenemos que verificar que el frasco esté perfectamente cerrado, que la tapa rosca esté bien cerrada, que le coloquemos un rótulo donde esté exactamente el nombre del paciente, la fecha que lo ha recolectado, que no haya posibilidades de duda, de confusión de muestras. Si el que le recibe la muestra está bien
diciendo que es una muestra de saliva, le podría volver a insistir y dar las indicaciones para que pueda recolectar una mejor muestra. ¿Qué otra cosa? Verificar, aparte, ya verificamos el frasco, verificamos que tenga su rótulo, tenemos que verificar que tengamos el formulario de solicitud de estudio. Vaciloscopía, cultivos, pruebas de sensibilidad. Y aquí le mostramos que es la solicitud de estudios que vamos a tratar de que todos tengan en su lugar de trabajo estos protocolos. El protocolo, ya sé que es engorroso describir tantas cosas, pero es la única forma que podemos tener un orden y para seguir después al paciente. En esta solicitud, por supuesto, el nombre y apellido del paciente, con su fecha de nacimiento, el documento es muy importante, la nacionalidad, saber de dónde proviene el paciente, porque con esto vamos a saber si el paciente proviene de un lugar en donde haya una gran cantidad de casos con resistencia o no. O sea, son todos datos que nos ayudan. Y sí o sí, un teléfono de contacto, porque muchas veces el paciente se va a ir y no tenemos cómo contactarlo después para darle los resultados. También aquí van a ver que por qué se pide la vaciloscopía, si es para diagnóstico, si es para control de tratamiento, si es para control de foco, todo esto ya lo explicaron. Y si realizamos cultivo, si ya le han hecho vaciloscopía antes o no, si es una enfermedad extrapulmonar, eso lo vamos a ver también si se indica de qué muestra se trata, con toda claridad, y todos los datos que sirvan para verificar si ese paciente hemos tenido algún tipo de estudio anterior o no, todo tiene que quedar en esta solicitud. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos archivos en nuestros laboratorios y podemos buscar si ese paciente ya tuvo tuberculosis, si se le pudieron hacer las pruebas de sensibilidad, si esas pruebas de sensibilidad nos dieron con alguna resistencia o no, si el paciente tuvo un contacto con que haya tenido tuberculosis, ponemos el nombre de ese contacto. ¿Por qué? Porque por lo mismo que decimos, nosotros lo buscamos en los archivos y vemos si ese contacto ha tenido una cepa resistente, entonces nos tenemos que siempre como adelantar a lo que pueda venir. Sabemos que estos estudios pueden ser lentos, entonces nos tenemos que adelantar a los resultados. Y los cultivos y las pruebas de sensibilidad, es muy importante que pongamos todas las condiciones epidemiológicas del paciente, como allí lo ven, no nos vamos a extender más. Pero sí les voy a aclarar que estamos haciendo a todos los pacientes con tuberculosis, le estamos haciendo cultivo, sí o sí, y pruebas de sensibilidad. Entonces así vamos a controlar toda nuestra población, la de nuestra ciudad y de nuestra provincia, para ver qué grado de resistencia tenemos en las cepas que están circulando. Esto es un agregado de una solicitud de serología para HIV, porque sabemos que todo paciente con tuberculosis le tenemos que pedir una serología para HIV. Y si es un paciente que ya sabemos que es HIV, solicitarle pruebas para tuberculosis, porque hay una asociación muy importante entre ambas enfermedades. Con respecto a la conservación de las muestras, una vez que las recolecten, guardarlas en un lugar fresco, mejor en heladera. Allí hay una foto en donde tenemos una cajita donde le podemos adosar algún tipo de soporte en donde encajar los frascos sería lo ideal. ¿Por qué? Porque así, una vez cuando se transporte, tenemos que ver que estos frascos no se vuelquen y no lleguen al laboratorio con la muestra volcada, que más allá de que perdemos la muestra, también es un gran foco de contaminación. Y para hacerlo ya corto,
una vez que tenemos las muestras, entonces, en sus respectivas cajas, tenemos que saber quién va a poder transportar estas muestras hacia el laboratorio. En este caso, como somos, que estamos hablando con los encargados de las CAPS provinciales, el sistema, el circuito de transporte, de recolección de las muestras va a estar dado por el laboratorio central de la provincia. Así que ese circuito lo tienen que confirmar con ellos y la doctora Franchisetti seguramente le va a hablar de esto y establecer los días de la semana y los horarios que va a tener cada CAPS para recolectar las muestras. Bueno, creo que esto es todo, ya se hizo bastante largo también. Bueno, gente, ahí fuimos ya pasando en la presentación de hoy. La próxima semana, el miércoles, también tenemos, miércoles, martes. Miércoles tenemos la próxima que vamos a estar abordando la cuestión de adherencia al tratamiento y la cuestión de la carga de las notificaciones al CISA para ver, sacamos todas las dudas. Fuimos registrando las preguntas, las podemos ir diciendo nosotras o si quieren, quienes tengan dudas, pueden abrir el micrófono y decirlo y las vamos contestando entre los equipos que estamos acá. Mónica había hecho varias preguntas. Hola, chicas del Laboratorio Central, Valeria Franchisetti, yo tenía que dar mi charla ahora. ¿Me pueden permitir compartir mi pantalla? Ah, bien, perfecto, perfecto. Pensé que... Bueno, dale. Bueno, buenas tardes a todo el grupo. Yo voy a hablar un poquito sobre lo que es el circuito de laboratorio para tuberculosis para los CAPS provinciales, pero de capital. ¿Se ve? ¿Se está viendo? Perfecto, Valeria, perfecto. Bueno, estos unos conceptos prácticos para el examen de esputo que ya mencionó Cristina, que se deben recolectar las 2 muestras, en lo posible en ayunas antes de cepillarse los dientes, evitar lo que son las muestras de saliva y de las de nariz que no son buenas para el análisis. La primera muestra que se debe recolectar en el centro de salud se recolecta el mismo día que la persona consulta en ese establecimiento. Le damos un recipiente también para que tome la muestra. Ese recipiente va a ser suministrado por el laboratorio central dentro de lo que es el circuito de los CAPS, donde hay días pautados que
asisten los bioquímicos y el personal de salud desde el laboratorio a tomar muestras para el tema de citológicos y todo el control de embarazo. Y también los controles bacteriológicos que incluyen los 3 trimestres, como es el urocultivo y la aportación de Streptococcus agalactiae. La segunda muestra se va a recolectar al otro día, como bien lo dijo Cristina, y tener en cuenta, bueno, lo que para volver a repetir que el mejor esputo es el primero de la mañana. Estas muestras deben ser rotuladas, es muy importante que las muestras sean rotuladas con la etiqueta de código de barras. Esas etiquetas de código de barras también van a ser llevadas a cada centro de atención primaria desde el laboratorio central. Ustedes van a recibir una solicitud donde van a tener que llenar la misma ficha como mostró Cristina, y atrás de esa solicitud hay un paso a paso de cómo explicarle al paciente que tiene que hacer la toma de muestra. Para no ser repetitiva, bueno, va a tener que inspirar, que va a tener que retener el aire, luego expulsarlo, realizar la expectoración, recoger ese esputo producido dentro del envase y lo tiene que repetir en otras 2 veces, colocando todas las secreciones en el mismo frasco. Va a proceder a limpiar el exterior del envase con un pañuelo de papel, lavarse las manos con agua y jabón, limpiar el frasco, como ya lo dijimos anteriormente, con una solución de hipoclorito al 1% o bien con alcohol al 70%. Hay que recordar que la vaciloscopia es la observación directa mediante el microscopio de muestras de esputo, con la coloración de 100 Nielsen. Entonces nosotros buscamos identificar la presencia de bacilos ácido alcohol resistente. Esa técnica es simple, se va a realizar en el laboratorio central y el cultivo y el antibiograma, la muestra se va a derivar al laboratorio regional de referencia. El traslado de las muestras desde el laboratorio central al laboratorio nacional de referencia, al laboratorio regional de referencia, disculpen, se va a hacer por parte del laboratorio central. Bueno, para repetir un poquito lo que había dicho Cristina, es importante porque la sensibilidad de la vaciloscopía en la TBC pulmonar puede alcanzar el 80%. Y en pacientes con VIH o en niños o en formas pulmonares, a veces suele ser negativa, disminuye la sensibilidad. Entonces, tenemos que tener en cuenta que una vaciloscopía positiva hace el diagnóstico de la enfermedad y permite el inicio del tratamiento de los antituberculosos de manera inmediata. Una vez diagnosticado el caso de tuberculosis, será notificado en el sistema nacional que es el CISA. Esta es la ficha que van a recibir ustedes en cada uno de los centros de atención primaria. Ahí es importante completar todos los datos solicitados y también rotular la ficha con la etiqueta de orden del código de barras, que como ya les dije, se las va a suministrar el laboratorio central. Una vez recolectada la muestra, se tiene que avisar al laboratorio. Nosotros tenemos un grupo con el centro de atención primaria de Capital, donde pueden avisar por medio del grupo, donde se encuentra Florencia Fatore, que es la encargada, digamos, de coordinar el retiro de las muestras y traerlas hacia el laboratorio central. La muestra, una vez tomada, tiene que ser conservada en la heladera envuelta en una bolsa plástica de ser posible, como norma de bioseguridad. Y un poquito de lo que había dicho Cristina sobre las técnicas moleculares. En el laboratorio central se estudian por metodología de PCR tanto líquidos nobles como líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, material de biopsia, ya sea tejido, ganglios, muestras respiratorias en algunos casos y cepas derivadas a nuestro laboratorio. Lo que se hace es una PCR en tiempo real y es importante las condiciones de recolección y transporte, como así verán que a cada lado de los distintos líquidos hay un volumen mínimo para detectar, porque tenemos que saber que estas muestras son paucibacilares, tienen muy pocos bacilos, entonces es necesario la concentración de las mismas.
Las muestras deben colocarse en un contenedor limpio, preferiblemente estéril, de material plástico, con tapa rosca. No debe contener heparina. En el caso de que la muestra requiera algún anticoagulante, se puede usar EPTA. En el caso de los tejidos, se puede agregar un pequeño, muy pequeño volumen de solución fisiológica estéril para evitar su desecamiento y debe mantenerse en la heladera hasta su envío, transportarse con refrigeración y en condiciones de bioseguridad. Esto de las técnicas moleculares no es muy frecuente que ocurra en los centros de atención primaria. Nosotros, pero para que lo tengan en cuenta, si necesitan hacer un tipo de extracción de estos líquidos nobles o de estos materiales, cómo deben enviarlo al laboratorio central. Cualquier cosa, a continuación comparto, esto es muy breve, nosotros ya estamos coordinando con los CAP desde hace mucho tiempo en el tema de la toma de muestras en los distintos lugares, así que ya tenemos un circuito armado, por lo cual no nos es dificultoso que las muestras lleguen al laboratorio central para su estudio. Bueno, nada más, es muy cortito, pero para que se queden tranquilos y puedan contactarse con nosotros a cualquiera de estos mails o bien por el grupo de WhatsApp que hay con los CAP provinciales de esta capital. Muchas gracias. Gracias, Vale. Si tienen alguna pregunta para hacer, acá estamos. Algunas más o menos ya las hemos chequeado, pero nos gustaría que nos preguntara. Sí, hola, soy la doctora Veras de Ciudad de los Niños, médica de familia. Y una de las preguntas que había hecho, la mayoría fueron respondidas, muchas gracias, pero por ejemplo la radiografía de tórax, muchas veces no tenemos fondos disponibles para que el paciente pueda trasladarse. Ahora con el tema de la pandemia, ¿a qué hospital concretamente, digamos, de acuerdo a la zona en la que está el CAPS, podemos derivar? ¿Cuál es el lugar que lo va a recibir y le van a hacer la radiografía de tórax? ¿Y a dónde hacen la PPD también? Porque esto no es un insumo que tengamos nosotros a diario. Si eso lo vamos a poder tramitar a través del laboratorio o a través de ustedes, eso por un lado. Y la otra pregunta que no quería dejar pasar era si los fondos que están avalados por la ley salen rápido también, porque el paciente necesita también de entrada nomás hacer movimiento de dinero que a veces no tienen. Ese es movilizarse, digamos, ya requiere plata, concreto, ¿no? Respecto a la, digamos, a la PPD y a la técnica de Mantoux, nosotros disponemos de frascos en la cámara que está en el materno neonatal. Cada uno de los vacunatorios, por ejemplo, los vacunatorios de provincia están habilitados, en el caso nuestro, acá en el Hospital San Roque Viejo, en el Hospital de Niños, en el Hospital Misericordia, se hace la Mantoux y se hace la lectura. Con respecto a, básicamente por una sencilla razón y tiene que ver con la conservación de la cadena de frío. Hay algunos centros de salud que tienen algunas dificultades con respecto a eso o no disponen de la heladera. En ese caso, digamos, necesitaríamos a alguien que pueda, algún enfermero entrenado, y lo que sabemos hacer es que un enfermero venga un par de días aquí, que la mayoría lo han hecho, con alguna de nuestras vacunadoras del vacunatorio que está aquí en el Viejo San Roque, se entrena un par de días y pueden ustedes disponer, si tienen logística, tienen conservación digamos, de temperatura y demás. Si no, de lo contrario, les ofrecemos esta posibilidad de hacerlo, y lo que sí está dispuesto, en el caso, por ejemplo, del Hospital Misericordia, es hacer Mantoux, porque tenemos turnos protegidos, hacer la técnica de Mantoux, hacer la radiografía, hacer la consulta con la doctora Bosa o con el doctor Nicolás Moya,
o con el equipo del Hospital Misericordia y, digamos, la evaluación clínica de ello y obviamente la placa de tórax, ¿no? O sea, al decir turnos protegidos, nosotros esto ya lo hablamos en la sala de situación y lo hablamos en la mesa de articulación y los pacientes deberían concurrir solamente con el pedido de ustedes y obviamente con el diagnóstico, ¿no? Todo este circuito de turnos protegidos lo tendríamos que estar terminando de cerrar este mes, cuanto mucho. La idea es, estamos terminando de armar un protocolo que tenga que ver con las derivaciones y equipos de referencia de hospitales provinciales y municipales, tanto para los equipos de referencia de tuberculosis como todo este circuito de radiografía de tórax, de PPD, tanto pediátrica como para adultos. Así que apenas lo podamos terminar de cerrar, que ya no falta casi nada, la idea es que lo puedan tener ustedes en los CAPS y para cualquier duda y consulta, según en la zona que esté, la facilidad de la familia para movilizarse y demás, puedan dirigirse con número de teléfono, con mail, con nombre, a qué equipo de salud le correspondería. Así que eso, apenas lo tengamos, lo vamos a estar compartiendo. Con respecto al tema de la ayuda económica, digamos, como herramienta para la adherencia del paciente al tratamiento, que es una buena adherencia, digamos, que uno se logra, o por lo menos, digamos, las experiencias de nuestras trabajadoras sociales han sido muy buenas. Es un trámite que Lucía después se van a tomar un tiempo nuestras trabajadoras sociales y lo van a hablar, pero en principio es un trámite que no lleva más de 20 días una vez presentado, digamos, el expediente, que tampoco es muy difícil conseguir los requisitos, ¿no? Lo que sí es básico es que el paciente tenga un tratamiento observado o al menos hablado, charlado y completado, ¿no? Con el médico. A veces se llega o se negocia de alguna manera que el médico tiene la posibilidad de supervisar a su manera o en ese terreno, porque a veces hay dificultades, no solamente económicas, sino que a veces los pacientes tienen dificultad para movilizarse. Sí, la idea es que el próximo encuentro trabajemos bien adherencia y vamos a trabajar la ley, pero eso, porque hay como varios puntos que tienen que ver con la adhesión al tratamiento y para qué sirve y de qué manera podemos construir todo el equipo de salud un proceso y una estrategia que permita a las personas y a su núcleo familiar mejorar la adherencia, mejorar su vida cotidiana y poder acceder a los controles. Y ahí vamos a poder ver bien los tiempos y requisitos y posibilidades, porque sí o sí se necesita una entrevista con un o una trabajadora social. Así que también está bueno que veamos qué disponibilidad de recursos tenemos en ese sentido. Sí. Bien, no sé si alguien más, si no puedo ir viendo las preguntas. Un flujigrama tentativo, Doc, tenés, fíjate, con los números de nosotros, de los referentes provinciales, donde están todos los elementos, formularios de notificación, pedido de medicación, de vaciloscopía, etcétera. Son estas herramientas que nosotros les damos. Hay un flujigrama tentativo que después vamos a mejorar, que es lo que decía mi compañera recién. Claro, y el tema es, porque en realidad el Misericordia no es un lugar que sea accesible para los que estamos al norte. Por eso. Nosotros tenemos el Ejido Torres, el Tránsito Cáceres. Por eso. No podemos manejarnos con el Misericordia. Y yo me manejo con el infantil, por ejemplo, que es municipal. Nos cruzamos también, ¿no? Sí, sí, tal cual. Con respecto a la pregunta que habían hecho de dónde conseguir los frascos para muestras, justamente el 18 que tenemos una reunión, digamos, entre varias instituciones, la idea sería de que pueden estar directamente en los centros de salud. Ya están autorizados los frascos, que vayan todos los meses. Pensamos la posibilidad de que tengan más o menos 20 frascos mensuales, todos los centros de salud, los CAP y los centros de salud municipal, para
la toma de muestra tanto de la paciente como también para hacer el control de foco. La idea sería que se puedan distribuir en el circuito de laboratorio. Pero bueno, apenas tengamos la confirmación de cómo sería ese recorrido, les vamos a estar avisando. Una acotación sobre eso de los frascos. Desde el laboratorio central se entregan los frascos para la recolección de muestras. Eso ya se está desde antes para otras determinaciones y para este caso también el laboratorio central va a distribuir a los CAP provinciales. Perfecto. Los frascos. Así que no hay inconveniente en eso. Yo digo que para la próxima reunión, si ustedes tienen pacientes que de alguna manera que son de nuestros barrios, es mucho más fácil que ustedes ya nos digan, che, este paciente tuvo tuberculosis, o este paciente dejó el tratamiento. Entonces, ya nosotros, yo tengo un paciente que ya hizo un tratamiento y que después dejó de hacer el seguimiento ya una vez completado todo el tratamiento. Pero no sé si tendré en la zona otros pacientes que ustedes sí saben. Perfecto. Entonces, a lo mejor para la semana que viene, entonces ya con eso ya arrancamos, digamos, por lo menos de ese pool, porque no debe ser un pool tan enorme, más allá de la gravedad que tienen, digamos, no son millones de pacientes para revisar, ¿no? Eso. Sí, acá hay dos instancias. Por ejemplo, nosotros ayer comenzamos con el doctor Pérez de Ciudad de Mis Sueños, con esta paciente que la recuperamos, y ya más o menos dispusimos de turnos y demás para hacer control de foco, toma de material, etcétera. Lo que sí, hay otra imagen acá que tiene que ver con la captación de ustedes en los centros de salud del respiratorio sintomático. Que eso, digamos, es lo que, digamos, podemos empezar a captar pacientes desde el nivel primario de atención. Que eso es la pata más floja que tenemos. Con respecto a lo demás, si yo te tuviera que decir en este momento, cualquiera de nosotros, como tenemos comunicación fluida, lo podemos hacer. Así como nos conectamos y decimos, bueno, este paciente es de ampliación Ferreira, o sea, lo hacemos y se los vamos a bajar. Lo que nos falta es esa parte importante de poder captar los pacientes en el lugar, en el centro de salud. Cosa de que no tenga que asistir, digamos, en condiciones como las que estamos viendo a los hospitales de segundo y tercer nivel. Bueno, de todas maneras, sí me parece que está buenísimo esto, las instancias de encuentro, de conocernos aunque sea de la virtualidad y de poder tener redes de comunicaciones para esto, poder bajar o subir según corresponda los pacientes con canales de derivación responsables, que no se nos pierdan entre uno y otro y que lo podemos ir acompañando, porque todos tenemos roles distintos y la idea es poder generar una integralidad en la intervención y en el acompañamiento. Así que está bueno estas instancias. No sé si nos queda alguna pregunta más. Había alguien que había preguntado sobre un tratamiento y me fijo que estaba por aquí. Chicos, otra cosa quiero acotar, que los resultados de las vaciloscopías que se hagan en el laboratorio central se van a informar vía Tarsis, o sea que ustedes por la web Tarsis lo van a poder visualizar. Y que eso va a ser muy importante también porque desde el Hospital Tránsito Cáceres van a poder ver los antecedentes de los pacientes. Buenísimo, muchas gracias. Ahí quedaba una pregunta, no sé si alguien más tiene alguna duda, que era el tratamiento, si el tratamiento es diseñado por nosotros. No sé si ahí, Eugenia, querés contestar. Hola, el paciente que no tiene ninguna complicación y que cumple los casos, el término del caso nuevo y no está muy grave, o sea, el tratamiento está normatizado. Es 4 drogas 2 meses y 2 drogas 4 meses. El problema es cuando son pacientes que no son caso nuevo. Ahí empieza el inconveniente. El laboratorio de seguimiento, o el paciente que hace toxicidad de drogas, van a hacer cambios de tratamiento, suspensión, probar medicamentos. Ahí ya en normatización sale, los tiempos de tratamiento se alargan, bueno, en los pacientes que tienen resistencia a drogas cambiamos quizás absolutamente el tratamiento a partir del segundo o tercer mes que tenemos que de sensibilidad. O sea, el tratamiento para el paciente nuevo con una sepsis multisensible está normatizado. Ahora,
El problema son los pacientes que tienen complicaciones, que tienen resistencia a droga, que tienen toxicidad a droga. Esos serían los pacientes que se sale de la normativa el tratamiento. No sé si responde la pregunta. Gracias. Gracias. Gracias, Eugenia. ¿Alguna otra pregunta más? Pregunta, sugerencia, comentario, digamos, todo colabora en esta instancia. Si no, porque ya son las -20 y bueno, un poco la propuesta de la capacitación era hasta las 1:30, y por eso que están trabajando y demás. De todas maneras, sí, perdón, Mónica. Sí, a lo mejor, qué sé yo, si es sugerencia, ¿no? ¿Viste? Pero tal vez en la próxima capacitación estaría bueno, ¿viste? A lo mejor con casos sencillos que ustedes tienen, no algo muy complejo porque, atención primaria, pero algo, ¿viste? ¿Cómo lo resolveríamos, entender entre nosotros, digamos? ¿Qué sé yo? A lo mejor 2 o 3 casos, ¿viste? Es decir, bueno, ¿y a dónde lo resolvemos? ¿Viste? Que nosotros podamos ir intercalando, digamos, ¿cómo lo resolveríamos, entendés? Se puede llegar a intentar. Ya sé que la virtualidad, ay Dios, nos trae, pero me parece que también eso ayuda a que nosotros hagamos un ejercicio de simulacro. Si no, viste, nos abrumamos cuando nos viene el caso y qué sé yo. Sí, por supuesto. Podemos repensarlo para la próxima. Vamos a ver cómo nos dan los tiempos. De todas maneras, no sé cuándo se lo van a encargar el área de capacitación, eso no lo manejamos nosotras, pero sí hay como una evaluación que no es un examen, sino una evaluación en el sentido de pensemos juntos qué nos está pasando en el CAP, cómo abordamos esta temática, que la idea es justamente esto. Ver, mirar y de ahí también poder sacar para ver dónde tenemos que afianzar, qué hay que mejorar y demás. La cotidianidad del CAP. Bueno, eso, tenemos respirador sintomático, sabemos cómo captarlo, no sabemos qué recursos tenemos, qué no tenemos. Un poco la idea es eso, y de autoevaluación en términos de poder reconocer en qué escenario nos encontramos como CAP y en base a eso poder seguir tejiendo hacia adelante con las estrategias y mejorarlas. Así que sí, no llegamos a abarcar todo el próximo encuentro, la idea es eso, que como equipo de CAP, que cuando decimos equipo decimos todo, porque digamos, el acceso a la salud de una persona de un barrio no es solamente que haya una trabajadora social y una médica, sino que también el policía o la persona que deja o no ingresar, que permite, que genera un buen ambiente de trabajo, hace que la persona realmente pueda llegar a después la consulta con el profesional o la profesional que después requiere. ¿Sí? Entonces, poder pensar eso, equipo de salud que tiene que ver con todas las personas que intervienen en el proceso de salud de la enfermedad del barrio y del núcleo familiar o la persona que vaya. Ahí, y es eso. Bueno, seamos sinceros, vemos qué tenemos ahora y en base a eso, cómo mejoramos. Así que gracias, Mónica, lo tenemos en cuenta y vamos a intentar pensar algo para el miércoles que viene en relación a eso. Y mientras tanto, nuestros teléfonos. Siempre. En el mientras tanto, nuestros teléfonos. Así que, bueno, compañeros, no les robamos más tiempo. De todas maneras, las clases y los materiales que hemos ido utilizando en los distintos programas y instituciones van a estar colgados, accesibles para volver a mirar y difundir. Seguramente desde el área de capacitación los van a estar contactando mejor. Así que muchísimas gracias a todos por el tiempo, las palabras, la escucha. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Adiós, gracias. Adiós. Bueno, ahí. ¿Vamos? Sí.